Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos al segundo capítulo de Cómic versus Película de El Cuervo, de 1994. ¿Cómo? ¿Que no habéis visto el primero? ¡Corred, insensatos! Que lo tenéis ya en la red colgado justo un día antes de este, así que lo vais a tener fácil de localizar. Aparte, si no, al final del vídeo os lo pongo también si sois tan osados de querer empezar directamente por la segunda parte. Porque voy a hacer muchas alusiones seguramente a los comentarios que hice en el primero, y hay muchas cosas que las vais a entender mejor, sobre todo entender mi perspectiva, ¿no? Porque si estáis aquí seguramente es porque os gusta mucho la peli, el cómic, y por tanto todas las referencias necesarias para comprender lo que voy a decir las tenéis. Pero para intentar entroncar un poco más con esta perspectiva que yo planteo, porque a fin de cuentas todo análisis es subjetivo y yo esto lo hago con todo el cariño. Dadle mucho amor como siempre, y ya sabéis que siempre es una buena oportunidad para suscribiros, activar la campanita y de este vídeo poder saltar al otro, porque seguiremos trayendo mucho contenido en este canal. Después de comentaros un poco en el capítulo 1 acerca sobre todo de las diferencias entre cómic y película a nivel estético, sus similitudes, sus diferencias a nivel interno, sobre todo en el personaje de Eric, y estas peculiaridades que os rescaté sobre la parte de la banda sonora, quiero hablaros un poco acerca de Brandon Lee. Brandon Lee es clave para esta película, absolutamente clave. Para resumiros un poco su infancia, obviamente su padre habría sido Bruce Lee, de hecho su nombre es Brandon Bruce Lee, y él hasta los 8 años había vivido muy unido a su padre y aprendido todo tipo bueno, ese arte marcial que fundó Bruce Lee como tal, el Jeet Kune Do. A los 8 años se muere y para él es un trauma muy potente y decide abandonar las artes marciales. Y no es hasta muchos años después, ya con 18, cuando decide retomar las artes marciales y de repente empieza a ganarse un sitio en el cine de acción, ¿no? Teniendo incluso su primer protagónico antes del Cuervo en una peli que se llamó Rapid Fire. Esta fue su segunda peli como protagónico y para él era muy intensa porque él decidió... Bueno, él había leído el cómic, para empezar, y era fanático del cómic y del personaje de Eric Draven. Y además es que resulta que en esta producción, como os comenté en el vídeo anterior, Ovar y Alex Proyas, es decir, el creador del cómic y el director de la película, habían confraternizado completamente y aquí el tercer elemento fue el señor Brandon Lee. Porque Brandon no solamente dio un trabajo que, bueno, no sé si estaréis conmigo en esto, ¿no? Pero para mí es bastante... bastante acertado. Bastante acertado. A mí me gusta mucho el carácter diferente al cómic, sí. Pero muy ajustado a lo que Alex Proyas quiso expresar, a esa parte un poco más humana del personaje que no está presente en el cómic o que está con unas pinceladas muy breves, pero que aquí se empeña en desarrollarlo. Se empeña en desarrollarlo para que pueda haber una empatía también con ese personaje. Pero Brandon no se quedó solo en ese fantástico trabajo actoral, sino que también él participó en decisiones de guión, incluso. Ese personaje que conocéis de la peli, esa medio hermana de Top Dollar oriental, que está obsesionada por los ojos y tal, y que acaba deduciendo cómo es posible debilitar al Cuervo, porque como jefa de la mafia y un vengador que se está cargando a todos los hombres duros de la ciudad, que están además bajo las órdenes de ese kingpin criminal que es Top Dollar, pues necesitan cargárselo, ¿no? Entonces al final es la que encuentra la fórmula de cómo debilitarle. Pues ese es un residuo de la idea original de la película, que quería crear un villano poderoso, más bien un hechicero oriental, que consiguiera robarle todos los poderes, quedárselos para él, los poderes del Cuervo, para enfrentarle al final. Y Brandon fue uno de los que más insistió con respecto a los guionistas y con respecto a Alex Proyas, de que se respetara todo lo posible y que no se llevara a tal extremo esto, para que la esencia del cómic permaneciera viva todavía. Como sabéis y como acabo de comentar, al final sí hay un personaje oriental que es el que pone en apuros al Cuervo, pero se quedó más como algo anecdótico, porque de hecho ni siquiera el clímax final tiene que ver con ese personaje, sino con un personaje que sí está rescatado del cómic, aunque está muy transformado, del que hablaré un poquito más adelante cuando entre un poquito a comentaros de la narrativa. Hay algo que vincula también muy especialmente a Eric Draven y a Brandon Lee. Y es que Eric Draven en la historia pierde la vida y pierde a su novia. Pero en este suceso tan macabro que sucedió durante esta película y que le hizo tener una fama todavía mucho mayor y convertirse en culto, aunque, bueno, yo pienso que esto lo explicaré después, creo que la película es de culto de por sí.
Pero sí, es verdad que todo este hecho de que muriera accidentalmente Brandon Lee le ha dado un eco muchísimo mayor, obviamente, a la película. Este suceso sucedió justo a 18 días de que él se casara con su prometida, con Eliza Hutton. 18 días después de que terminara el rodaje tenían planificado casarse y no pudo llegar a la boda. Hecho que le entronca aún más con esa biografía personal del personaje de Eric Draven, que no es sino la biografía personal del propio James O'Barr, que había sufrido la muerte de su esposa y de ese dolor, bueno, de su prometida en ese entonces, y de ese dolor había nacido el cómic, ¿no? Que os explicaba también en el primer capítulo. Otro hecho más que lo vincula y que hace todo este proceso y toda esta película mucho más endogámica entre sí. Se planteó cortar el rodaje, pero al final tanto Barr, creador del cómic, como Alex Proyas, el director, decidieron como gran homenaje a Brandon terminarlo con dos de los acróbatas que habían estado trabajando de dobles de acción, Jeff Cadiente y Chad Stahelski, y utilizar por primera vez una técnica que ahora estamos hartos de ver, pero que en ese momento era completamente pionera. Usaron el CGI digital para poner en un actor la cara del actor ya fallecido que no podía terminar las escenas, porque es verdad que quedaban muy pocas por rodar, pero sí que es cierto que algunas eran determinantes. Por ejemplo, la más famosa es esta escena en la que él se acaba ya de convertir y maquear como cuervo, como el cuervo, ¿vale? Y vemos ese zoom invertido que se aleja de él a través de la ventana rota redonda y acaba con un plano general de la casa. Y un rayo le ilumina la cara por un momento y se ve la cara de Brandon Lee. Es la cara de Brandon Lee puesta sobre uno de estos dos. Si no lo sabes, e incluso sabiendo que Brandon Lee ha muerto en la película, no lo notas. También es verdad que lo mantienen muy poquito en pantalla para aprovechar. Hay otros momentos, sin embargo, que lo que prefieren es usar directamente la cara del actor en negro para que no tener que gastar ni en CGI y que no se note tampoco que no es Brandon Lee el que está haciendo esa escena. Eso pasa en un par de ocasiones también. Pero esta innovación del CGI es muy, muy interesante traerla aquí a colación. Con respecto a Brandon, también comentaros que en este suceso de la muerte hubo un afectado, aparte por supuesto de su madre y de Eliza Hutton, su prometida, que por supuesto demandaron a la productora, porque fue un fallo de producción, no fue otra cosa, y por suerte tuvieron su compensación, aunque bueno, evidentemente la mayor compensación hubiera sido que Brandon siguiera vivo, ¿no? Pero el más afectado también después de ellas fue Michael Massey. Michael Massey, que le hemos perdido también hace poquito, en el 2016. Es un actor secundario americano. Es el que hace de fanboy en la película y es el que disparó la pistola que no había sido chequeada y que contenía una punta de hierro de una bala real que se había utilizado para un primer plano de bala en una escena anterior. Y que digamos, el responsable de todo ese apartado de atrezo y de todo lo que es las armas, le había dejado encargado de chequear a la persona, al asistente que tenía, porque ese día se iba antes del set. Esta punta que habían usado de bala real se había quedado en el cañón, no habían chequeado en el cañón, y el problema fue que las balas de fogueo que utilizaron para la escena en la que muere Brandon Lee, esas balas llevan 3 veces más pólvora. Primero, para que el fogonazo en cámara sea mucho más espectacular y para que suene mucho más también. Pero claro, una deflagración 3 veces más fuerte empujó directamente la punta hacia el abdomen de Brandon, que no se levantó, que encima está grabado y que no se dieron cuenta ninguno del equipo hasta que dijeron corten y vieron que el actor seguía sin levantarse, que solo levantó la mano para pedir auxilio y que acabó en el hospital con 6 horas de cirugía antes de fallecer. Massey, que fue el que disparó, como os decía, el actor que hace de fanboy, que fue el que disparó, al final tuvo que tomarse un año sabático, le impactó muchísimo todo esto, lógicamente. Estuvo sin trabajar ese año, volvió a Nueva York, a su tierra, desde Carolina del Norte, que es donde se había rodado esto, porque era más barato que en Los Ángeles, obviamente. Y no fue hasta muchos años después de que terminara el rodaje, años en los que nunca se atrevió a ver la película terminada, no quiso, no pudo, cuando ya confesó en una entrevista que efectivamente él fue el autor de ese disparo. Y de hecho, bueno, todos los titulares cuando él murió fue "Muere el hombre que asesinó a Brandon Lee". Y bueno, pues quedó muy marcado por esto. Luego ya siguió trabajando, siguió haciendo muchos secundarios, pero lógicamente este shock se quedó con él por mucho tiempo. Y Brandon quedó en el inconsciente popular, se ha generado como una gran figura del cine por este personaje del cuervo, a pasar a ser mito de la cultura popular sí o sí, lo podéis ver en muñecos, en camisetas, muñecos de todo tipo, además, no solo de resina, sino de Funkos. Yo creo que hasta ahí, bueno, no sé, esto no estoy seguro. Sí, hay hasta un Lego del cuervo, porque hace poco vi la casa
el Lego, o sea, se ha convertido en un mito popular absoluto. Ha proyectado sobre la película todo ese ensalzamiento como película de culto aún más allá y siempre va a quedarse en nuestros corazones. Siempre, Brandon, gracias. Y ahora quiero entrar en la segunda parte de este vídeo en lo que para mí es esencial en esta película y es cómo ha sabido traducir de una narrativa básica y pura de cómic a una narrativa de cine sin complicarse la vida, porque no es una narrativa para nada complicada, no se pierde en florituras, no se pierde en elementos de guión demasiado rebuscados, ni en buscar una fotografía y un montaje especialmente original, digamos. Lo hace todo muy sencillo, pero con unos elementos que hacen que funcione. También hacen que se aleje el concepto o digamos, la esencia pura del cómic de la película, pero creo que favorablemente en este caso. Pienso que de forma muy favorable. ¿Por qué? Vamos a partir de la base en estas diferencias de que el cómic establece una narrativa sin transiciones, porque tiene todo el elemento visual a su favor. Aparte que es fascicular. Es decir, tú en cada fascículo vas a esperar una historia de ese personaje, pero es que además te lo plantea con un principio y un fin muy marcado desde el primer volumen hasta el quinto, donde no hay transiciones. Los únicos momentos de transición entre que se cargue a un criminal al siguiente y al siguiente son esos recuerdos, que es la parte más emotiva que podemos ver de este Eric inhumano, el que para mí no llamo Eric, sino el cuervo directamente, porque es el cuervo, porque además, como dije en el anterior vídeo, es que al cuervo no se le ve, al animal se le ve a él todo el rato, y con mucho al gato por aquí. El animal solo está para recordarle y ser compañero de la muerte, como diciendo, haz lo que has venido a hacer, ¿vale? Entonces, desde ahí, toda la interpretación que une esas historias, todas las transiciones que pudiera haber entre un asalto y el siguiente, incluso viñetas que no tienen guión y que están un poco abiertas completamente a una interpretación. Sobre todo tienen que ver, estas viñetas son viñetas que se van hacia los recuerdos de Eric o hacia visiones que podría llegar a tener el propio Eric o la propia entidad del cuervo, voy a llamar, porque es que en el cómic es una entidad, ha perdido prácticamente toda la humanidad, ¿vale? Pero a través de todo este lenguaje visual tan potente, de ese cambio de entintado, de cambio de trazo, de cambio incluso de tipo de dibujo durante todos los volúmenes, te vas pudiendo entender y seguir un poco cuál es la emoción que vincula a cada parte de la historia, a cada punto de la historia, y además tú completas mentalmente todo lo que falta, todo lo que no te está explicando, lo cual hace que personalices mucho la historia. Pero ¿qué pasa? Que eso en cine no funciona. No funciona porque el público, sobre todo si quieres establecer una película que además no tiene mucho presupuesto, que quiere rescatar un cómic que es así de denso, que es así de oscuro y que es así de duro a un público masivo, tiene que, primero, construir una narrativa cinematográfica y segundo, hacerlo accesible a ese público masivo, ¿vale? Para conseguir estas dos cosas, la narrativa cinematográfica y el acceso al público masivo, va a contar con 7 elementos. O, bueno, va a contar con 7 elementos. A ver, yo he decidido, yo os quiero destacar 7 elementos que creo que ayudan a que esto sea así y que se construya, ¿vale? Vamos a empezar por la conversión. Esto lo hablé un poco, así que solo me voy a centrar en la escena propia de la conversión, que además creo que es una de las mejores escenas de la película. En el cómic es un ente, es el cuervo. Tú no sabes lo que le pasa, más allá de lo que va contando en breves frases a las personas a las que va matando, y esos recuerdos, ¿qué es lo que le ha pasado? Si era humano o no era humano, por los recuerdos parece que sí, ¿no? Que tenía una pareja y tal, pero hasta el cuarto volumen no sabes exactamente qué es lo que le pasó y solo ves una especie de ángel vengador que parece un punky vestido en cuero con una habilidad de armas y de lucha de la leche y que además no tiene posibilidad de ser derrotado porque nada le hiere. Entonces es un ser sobrenatural salido de otro mundo que va ejerciendo su violencia o su violenta venganza, ¿vale? En la peli generan un personaje con el que se puede empatizar, humanizándolo. Para empezar desde el propio personaje. Este es el primer elemento, la conversión que os hablaba. Él sale de la tumba, completamente desorientado, bajo una lluvia tremenda, semidesnudo, con una debilidad física incluso, y donde coge el elemento del cuervo, segundo elemento, interesante, el cuervo, como guía.
¿Tiene un guía en el cómic? No hay guía en el cómic. Las transiciones las haces tú mentalmente y por qué va de un sitio a otro. Pero el cuervo aquí es fundamental. Porque es el que se va a ir posando en los sitios donde Eric tiene que ir yendo y es el que va localizando a los criminales que Eric puede ir. De los que se tiene que vengar, porque son ellos los que mataron a su novia, la violaron también, por cierto, y le mataron a él. Genera incluso algo más que hace que empatices todavía mucho más con esa unión más allá de lo espiritual entre el cuervo y él. Y es que puede ver lo que el cuervo ve. Con lo cual, estas especies de interrogatorios que hace con intermediarios la entidad del cuervo de Eric Draven en el cómic, aquí no. Aquí directamente es el cuervo el que sobrevuela, va a las zonas, localiza a los criminales y entonces es cuando ya va Eric Draven como el cuervo directamente a por ellos. ¿Por qué decide ir a por ellos? Porque ya el cuervo le ha hecho una guía primera que le ha guiado hasta su antigua casa, donde acaba de recordar todo ese último momento de su vida tan violento, tan completamente destructor, con un montaje, y esta es la escena de la que os estaba hablando, maravilloso, en la que él corporalmente va reproduciendo todas las posiciones en las que los ladrones y asaltantes le van dejando, primero poniéndole de rodillas con los brazos en cruz, luego tirándole al suelo y por último recibiendo un impacto de bala, tras lo cual le arrojan por la ventana. Momento en el que él hace una cabriola sobre la ventana redonda, se cuelga de ella hacia afuera en la lluvia, vuelve a entrar en la casa con un giro en el aire, así todo muy acrobático. Seguramente esto es de los acróbatas que le sustituían, muy probablemente, aunque él dominaba muy bien las artes marciales. Y ahí es donde se da cuenta que sus manos sangran. Que sus manos sangran y que mágicamente, sobrenaturalmente, se curan solas. Todo ese momento en el que vemos que él se da cuenta de lo que es y del poder que tiene, marca un punto de inflexión fundamental. En el cómic sabe quién es, por qué está ahí, para qué está, e incluso ya está ahí la muerte, el cowboy y el cuervo azuzando para que lo haga. Aquí lo descubre y él como humano renacido decide vengarse de todos ellos. Es él. No hay un ente. El ente, lo más parecido al ente es el cuervo, pero es como una ayuda. O sea, el cuervo le guía para que tome esa decisión, pero es él como humano quien la toma. Y ya nos ha planteado todo el esquema desde el principio de qué es lo que pasó, por qué pasó, cosa que en el cómic no se ve hasta el final, ¿vale? Para que el público diga, sí, yo estoy contigo, muchacho, venga, a por ellos. Dales leña, dale leña al mono, que es de goma. Y ahí le vemos, además no es en esa escena, porque luego nos presentan, esto es un año después, él resucita en la noche del diablo del año siguiente, la noche del diablo aquí en esta ciudad, en Detroit, en donde intentan ambientar la historia, es la noche previa a Halloween, ¿vale? Él resucita y ha pasado un año entre una y otro, y vemos como al final, después de presentarnos en este nuevo año a los criminales, después de esta gran secuencia que os acabo de narrar, vuelven a Eric otra vez y terminan lo que para mí es parte de lo que sería la primera secuencia ya, que no es ni más ni menos que Eric convertido ya en el cuervo, porque el propio animal le ha ido guiando después de tomar esa decisión de vengarse por la casa, para que se ponga el vestuario, que va a ser el vestuario del cuervo, y para que se maquille como el cuervo. Todo esto con un fondo musical maravilloso que es la canción Burn de The Cure, y que le dota de una epicidad tremenda con ese zoom que os comentaba antes cuando hablaba del CGI, ¿vale? El zoom hacia atrás, ¿vale? El zoom invertido, donde le vemos ya convertido en el cuervo entre sombras, con un relámpago que es cuando se le ilumina la cara y vemos ese CGI que no se nota y acaba saliendo por el orificio de la ventana circular y teniendo un plano general de toda la casa del cuervo, ¿vale? Es una secuencia aparte, pero yo las junto como una de las escenas más potentes. Es la conversión necesaria que no está en el cómic y que por un lado hace que empatices y por otro crea unas expectativas muy grandes en el espectador. Claro, como os decía, para poder empatizar con este personaje, necesitan construir esa parte emotiva y no solo lo hacen a través del cuervo, del que ya hemos hablado, sino a través de otros tres elementos que os voy a comentar ahora, ¿vale? Hemos hablado de esta conversión, hemos hablado del cuervo, dos, vamos a hablar de otros tres, que son los elementos o los personajes, vamos a decir, que se relacionan humanamente con él. En el cómic están los tres, curiosamente, pero la relación que tiene con ellos, si bien es también la más humana, son pinceladas mucho más sutiles. Aquí construyen algo que
si bien no son personajes con una entidad muy fuerte por sí mismos, sino que son personajes de apoyo para el personaje central, pero podría deciros que en la parte de los malos es exactamente igual, ¿vale? Aquí los desarrolla completamente. ¿A quién tenemos? Tenemos al gato Gabriel, que aquí con el cómic tiene mucha más potencia, de hecho le acompaña en alguno de los ataques, está mucho más presente. Aquí es más anecdótico. Él se relaciona con el gato, vemos que hay un cariño y un vínculo con el gato, pero todo ese cariño que sutilmente en 2 o 3 viñetas vemos en los cómics a través del gato, aquí tiene a 2 personas con las que relacionarse para ello. De hecho, hasta 3. Tenemos a Albrecht, el policía, que en el cómic acaba investigando y descubriendo que es Eric Draven por su cuenta, Eric Draven que ha resucitado, pero aquí directamente va a tener una relación con él, no solamente cuando le descubre como en el cómic, después de salir de la tienda de Gideon, de la tienda de empeños, sino que además luego van a tener una escena más larga, construida precisamente para eso, para que se note ese desarrollo y esa cercanía que van a tener entre ambos. Hemos tenido también otra escena previa en la que le hemos visto al policía cómo investiga los archivos y cómo encuentra una foto de la banda de la banda de Joke of the Hanging, la broma de ahorcado, que es la banda que tenía Eric Draven, y cómo pinta sobre la foto de él, el maquillaje que le ha visto al cuervo, y de repente llega a la conclusión de que parece imposible, pero tiene que ser él, ¿no? Y en esa conversación se fragua no solo un momento muy emotivo en el que el cuervo puede abrirse un poquito más y Eric Draven podemos verle en un lado mucho más cercano, sino que además genera ese personaje de escudo. Va a ser su escudo, va a ser su apoyo, incluso en el clímax final de batalla épica última, él va a ser el que va a acudir un poco al rescate, ¿no? El que le va a ayudar. Y para esto se ha tenido que construir antes. ¿Es algo sencillo? Sí. ¿Lo hemos visto 1000 veces? Sí. Pero ¿no está en el cómic? ¿Es necesario y funciona en esta película? Sí, sí, sí. Está en el cómic. Porque sí está. Pero no de esa manera. Porque no hace falta. Cuando un personaje es absolutamente sobrenatural y lo plantea como lo plantea en el cómic, no necesita. Pero para acercarse a un público masivo sí que es necesario. Y esto lo ayuda. Y luego tenemos los personajes de Sarah y Darla. Sarah y Darla, que son madre e hija, ¿vale? La madre, que es una yonki que se acuesta con fanboy. Y luego tenemos a la hija que va en patinete, abandonada de la vida de Dios. En patinete, no, perdón, en monopatín. Por toda la ciudad, en la que llueve siempre, pero la chica domina tanto el monopatín que puede ir a todas partes con él. Y esa cría que es Sarah está en el cómic. Ese personaje que es Darla también está en el cómic. Y la relación con ellos es una de las partes más humanas, porque a la niña le regala el anillo, que recupera el anillo de compromiso con Sally, y a la madre le hace recordar esa frase que también está en la película y que es tan bonita, que es: madre es el nombre que los niños le dan a Dios. En la peli incluso lo lleva más allá, como digo, para desarrollar este vínculo, sacándole un poder, otro poder que le otorgan a este ser, al cuervo, el poder de sacarle la morfina de dentro de las venas y incitándole a que vuelva con su hija, que en el cómic sí le incita, pero no llega a ser tan explícito como sacarle la morfina de dentro. Y además construye la película, la escena en la que vemos ese intento de recuperar el tiempo perdido entre hija y madre, que, bueno, está un poquito ahí con calzador, un poco, pero funciona. Con calzador sobre todo por cómo se resuelve, no porque la planteen, porque me parece interesante, sino porque la resuelven un poco como: venga, no vamos a poder hacer algo más con este personaje, así que hasta aquí. Sí está más desarrollada ella, en el cómic es Sherry y le da el anillo, como os estaba comentando, aquí se llama Sarah, y generan un vínculo mucho más potente porque ya la incluyen en los recuerdos de Eric. Es decir, tanto Eric como Sally ya conocían a Sarah antes de morir. De hecho, ella les deja flores en su tumba, les va a visitar allí al cementerio de vez en cuando, y cuando ella se da cuenta, después de un altercado que tiene con él, sin reconocerle, claro, porque ya está de cuervo, en mitad de la calle, por la frase, otra de las frases míticas de la película, que esta sí que es de la película solo, no del cómic, que es nunca llueve eternamente, ¿no? It can rain all the time. It can rain all the time. Ella pone el disco donde el primer tema de ese LP del grupo en el que Eric tocaba tiene la frase de It can rain all the time, y ahí se queda atascado, se raya el disco ahí y la repite una y otra vez. Con lo cual decide ir a la casa, aunque él se oculta, al final se aparece y tienen un momento muy tierno. Esta es una de las escenas que os decía en la que la cara todo el rato en esta escena de Eric está oscura, seguramente porque aquí ya no estaba él. Para rodarla no estaba Brandon.
Y ahí han generado también ese vínculo emotivo para que digáis, vale, es un hombre que aprecia a los animales, que se lleva bien con los niños pequeños, una niña que además a la que ayuda a recuperar a su madre y encima tiene un agente de policía que decide apostar por este chico porque además es un agente que también en otras escenas vemos como que le han degradado por intentar siempre que se haga justicia, ¿vale? En contra de sus superiores y acaban incluso suspendiéndole, al final de la peli, suspendiendo de servicio por esta actitud, ¿no? Y, y bueno, hace que te encariñes un poco, ¿no? Porque es como el típico polijusticiero, aunque no esté mucho más desarrollado allí y solo den dos pinceladas, ayuda a que esto sea mucho más fuerte. Y luego tenemos toda la parte de los malos, ¿no? ¿Qué puedo deciros de los malos? Pues los malos básicamente están construidos para que sea un crescendo en la peli. ¿Qué pasa en el cómic? Lo he dicho antes. Interrogo, encuentro al malo, le mato. Interrogo, encuentro al malo, le digo que avise al resto de la pandilla. Encuentro a todos reunidos en una mesa a 15, me cargo a los 15. Sigo con el siguiente. Y pum, 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 hasta que llego al último. ¿Vale? Aquí va cargándose de los malos de menor rango hasta los de más rango. Desde Tintín con sus cuchillos o T-Bird, que T-Bird es el malo del cómic, es el malo del final. Aquí simplemente es T-Bird porque también conduce un Ford Thunderbird, del que hablé ya en el primer vídeo, ¿vale? Que es otro rescate del cómic también interesante, pero tiene una muerte bastante épica, con el coche volando y tal, pero no es el final. Aquí convierten a uno de los jefecillos del cómic en el jefazo, en Top Dollar. Y además la estética que le generan a él junto con su compañera, con Maika, que es esto que os comentaba antes de este personaje oriental que podría haberle robado los poderes al cuervo, pero que no es tal, que se ha quedado en una especie de mujer paranoica medio hermana del super jefazo del Kingpin del crimen, ¿no? De Top Dollar obsesionada con los ojos, que se los arranca a cualquiera que se intenta rebelar o cualquiera que se opone, ¿no? al poder de Top Dollar o se niega a hacer algo. Está bien traída, están bien traídos los dos, con este carácter excéntrico. Él además, que se viste como un caballero del siglo XIX, tiene un armario lleno de espadas. A uno de sus acólitos se lo carga de un espadazo en la yugular. Aunque como tarda mucho en morir, al final le acaba pegando un tiro. Quiero decir, estas personalidades que pueden llegar a ser un poco clichés, pero que están trabajadas de un modo que a mí más o menos me convence. Tanto Bailing haciendo de la oriental, como, como el actor que es Michael Wincott. ¿Michael Wincott? Sí, ¿lo he dicho bien? Sí, Michael Wincott. Michael Wincott, que es el que interpreta a Top Dollar, que le pone un tono de voz así como muy bajo y además con una especie de dificultad a la hora de la dicción, ¿sabes? No llega a ser el padrino, ¿vale? Me ha salido un poco padrino esto. Pero sí que tiene ese toque que dices, bueno, se acerca un poco al cliché con una melena lácea, negra, súper larga, ¿no? Pero le da un punto distintivo. No olvidemos que estaban intentando crear una película un poco de superhéroes y que el villano tiene que tener como unas características muy, muy marcadas, ¿no? Que lo alejen un poquito de la realidad, pero creo que no lo alejan tanto como para no ser creíble. A mí me convencen los dos. Y de hecho, el hecho de que a ella le metan el elemento de que esté obsesionada con los ojos y que el vínculo físico con el espíritu del cuervo sea justo la vista, es muy interesante. Es muy interesante porque allí los van a conducir a ese clímax final donde primeramente el cuervo, de hecho, acaba con ella, acaba con el personaje de Maika, de Bailing, arrancándola los ojos, de hecho. Con lo cual ahí la poética, justicia poética del todo, si ya no es justicia poética de por sí la historia y lo sigue en el cómic y lo sigue siendo en la peli, otro elemento más de justicia poética y luego el combate final contra Top Dollar en una iglesia gótica, lloviendo a más no llover, con esa fotografía completamente desaturada que es toda la película y con esa lucha de pararrayos metálico contra espada, con una catarsis. Y con esto, este sería el último elemento y con esto terminaría esta parte, en el que vemos completamente cómo se traslada. Claro, en el cómic, ¿cuál es su catarsis? Terminar de librarse de la poca humanidad que le queda. Prende la casa en la que vivía con Sally. La destruye completamente. Sin embargo, aquí no puede ser esa catarsis. De hecho, han hecho un crescendo para que la catarsis sea la batalla final. Y la catarsis se da en el momento en el que vemos a un Eric que podría estar a punto de morir a manos de Top Dollar y le vuelca todo el dolor que ha recibido, que eso está hilado, bueno, un poquito de aquella manera, podían haberle dado alguna puntada más, que ha recibido de la cabeza del policía en esta escena larga que os comentaba que tenían, en el que él le transmite o puede ver las 30 horas que el policía pasó al lado de la cama de Sally hasta que ésta murió en el hospital para ver si le daba algún dato sobre los atacantes, ¿no?
y le vuelca todo el dolor al malo. Están en una cornisa y es suficiente shock como para que se desequilibre y acabe muriendo, ¿no? Muy poético también. Volvemos otra vez a la justicia poética. Es una catarsis en la que un dolor que ha cometido, aunque es verdad que este villano no ha sido parte de todos estos maleantes que han decidido atacar o que decidieron entrar, asesinar y matar a esta pareja, pero sí fue el que lo ordenó. Entonces, en parte lo es. Para él, la suficiente justicia como para matarle con el dolor que ha visto en la cabeza de Albrecht, que es el dolor que ha sufrido su novia antes de morir del todo. Y también incluso para Top Dollar tiene sentido esta última batalla porque en realidad que se carguen a todos los sicarios que tiene en la ciudad pues no lo puede permitir. Y él en principio no conoce que Eric solo tenga 2 días de margen para estar en la Tierra. No sabe que se va a ir, entonces necesita cargárselo, ¿no? Con lo cual está lo suficientemente bien construido para defenderse. Por esto, mi gran conclusión, justo en esta media horita, ya con esto concluyo, la gran conclusión sobre esta peli es que es una peli de culto muy por encima de que además tenga todo este factor de la muerte de Brandon Lee. Es decir, se convierte en una peli de culto per se. ¿Sencilla? Sí. Con una trama que se ha establecido en unos puntos muy básicos para un gran público, también huyendo un poco de esta negritud absoluta, de este dolor y esta visión descarnada del cómic. Sí. Inhumana casi, o metahumana del Cuervo, sí. Pero muy funcional, hasta tal punto que se ha quedado en el inconsciente colectivo de todos la imagen del Cuervo y su disfraz maravilloso. Bueno, el disfraz, el outfit que lleva, que se ha convertido en disfraz para muchas fiestas de Halloween, sencillo y directo, está en el inconsciente de todos, pero además a nivel fílmico, desde aquí, os digo que siempre va a merecer la pena revisitarla. Una película que hace 15 millones, que invierte solo 15 millones en la producción y que saca 115, no tiene por qué ser indicio de buena peli, pero significa que también tocó los clavos o los puntos suficientes dentro de lo que es un público más mayoritario para llegar a ellos y quedarse. Pese a ser una peli que sigue manteniendo una esencia oscura, pese a ser un héroe muy atípico, pese a conseguir posicionar a favor de una violencia absolutamente disparatada a todo el público, porque te construye un cuervo mucho más humano. Y incluso innovar en el hecho de mezclar varios géneros y no poder terminar de definirla en ninguna, porque esta película tiene romance pero no es romántica, tiene mucha acción, quizá podríamos llevarlo más a una película de acción, pero también tiene mucho elemento sobrenatural y un poco creepy, tampoco es una peli de terror. ¿En qué género la enmarcáis? Quizá en una peli de fantasía oscura sería lo más cercano, ¿no? Que podríamos llegar, pero tampoco sería una peli de fantasía al uso. Coge varios elementos, los juega desde un cine un poco más comercial y nos hace accesible al público un cómic que una vez visto la película, si te gustan los cómics seguramente ya lo hubieras leído de antes, pero una vez leído la película, visto la película, perdón, te puede apetecer lanzarte. Y de hecho desde aquí os invito, si no lo habéis hecho, a que lo hagáis, porque merece mucho la pena y vais a descubrir un elemento, un producto artístico muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es la segunda parte, espero que la hayáis disfrutado tanto como la primera. Es un buen momento como cualquier otro para suscribiros, para visitarnos en nuestra comunidad de @cine.degiro y para darnos todos los likes o dislikes, lo que necesitéis. Todos los comentarios los vamos a intentar responder siempre con mucho cariño y con todo el amor del mundo. Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine. Yo soy David y esto es Punto de Giro.